Mañana, 9 de la mañana con 26 minutos, 9 de la mañana, 26 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Vamos a conversar, a dialogar, a entrevistar al abogado Daniel Curi García, que es abogado penalista y ha sido funcionario del Consejo de la Judicatura aquí en la provincia del Guayas. Doctor Curi García, buenos días. ¿Cómo nos receta la sintonía? Doctor, ¿nos está escuchando para empezar la entrevista? Hola, sí, muy buenas, ¿cómo está? Muy buenos Correcto, días a todos. doctor. Estaba leyendo los medios respecto a la decisión que tomó ayer la Asamblea en este pedido que hizo pues, el juez Rivera para que se le levante o no la autorización y permitir que siga el juicio por peculado en el tema de la reconstrucción de Manabí y de Esmeraldas. Y hay muchas versiones, doctor. Yo no soy abogado, yo soy periodista, como muchísimos de los que nos están escuchando, porque en una versión periodística dice que se votó a favor, en otras dicen que se votó en contra. Hay un tercero que dice que esto cayó en el limbo. Hay un cuarto que dice que la decisión es antijurídica e inconstitucional. Y otros dicen que finalmente la Corte Constitucional es la que tiene que dirimir. ¿Está tan confusa la decisión tomada por la Asamblea a su juicio, doctor? Lo que ha pasado en la Asamblea es una situación que genera pues, en la mayoría de los ciudadanos una situación de inseguridad jurídica completa, ¿verdad? Por un lado, muchas personas no están seguros de qué es lo que pasó, ¿verdad? No están seguros de cuáles fueron los pasos a seguir y cuál fue la votación, cuál fue el resultado de la votación, qué es lo que se enteran, ¿verdad? O qué es lo que sale en la prensa, pues. Que se ha negado un pedido de juicio para el ex vicepresidente Jorge Glass, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede, verdad? O cómo viene esta historia, ¿verdad? Un juez de la Corte Nacional le ha pedido a la Asamblea, señores, pues procedan o quiero pedir la autorización para proceder con el enjuiciamiento penal del señor vicepresidente, ex vicepresidente Jorge Glass, ¿sí? Esto pasa en la Asamblea. Y entonces, aquí es donde viene la primera versión de posibilidades. ¿Qué es lo que tenía que hacer la Asamblea? Pues decir, señor juez, el señor ex vicepresidente ya no está en funciones desde el 2018 y por lo tanto, pues no tiene sentido su pedido, ¿verdad? Eso no pasó. Entonces, pasa a la Asamblea, ¿verdad? Y entonces la Asamblea lo que ha hecho de una u otra manera es negar la posibilidad, claro, porque no habían los votos suficientes de seguir con el enjuiciamiento, ¿verdad? Y esto entonces ha sido interpretado justamente como una situación de negativa, ¿verdad? ¿Y qué es algo que hay que tener en cuenta? Que al mismo ciudadano, ¿verdad? Al propio ex vicepresidente Jorge Glass, tanto en el 2019 y en el 2021, pasó por una situación similar, donde la Corte Nacional de Justicia pide la utilización para el juzgamiento penal y lo que hizo la Asamblea en ese momento fue decir, señores, él no es un funcionario en funciones, él no es vicepresidente en funciones y por lo tanto este pedido es improcedente. Se los devuelvo y sigan ustedes con el juicio. ¿Ya? Eh, entonces hay dos precedentes y curiosamente Doctor, pues doctor, hay muchos ahora precedentes, se, hay muchos claro, antecedentes, doctor, no solamente los que usted anota. Yo tengo algunos aquí, por ejemplo, en enero del 2019, ¿verdad? Cuando la Asamblea declaró improcedente y devolvió la autorización solicitada por el entonces juez Iván Saquicela para enjuiciar penalmente a María Alejandra Vicuña, porque dijeron que ella ya no era asambleísta ni vicepresidenta. Y también el tema de en julio del 2019, cuando el Parlamento declaró improcedente y devolvió la autorización solicitada por la jueza Daniela Camacho para enjuiciar penalmente a Rafael Correa y Jorge Glass en el caso Sobornos, porque ya no eran presidente y vicepresidente. Dos antecedentes interesantes, doctor. claro, entonces al resto de ciudadanos dicen cómo puede ser que la Asamblea en unos casos haga una cosa y en otros casos idénticos pues haga otra.
Y eso es un poco lo que genera ese sentimiento de inseguridad jurídica, ese Pero doctor, sentimiento. yo le digo una cosa, disculpe la interrupción, ¿verdad? Yo puedo decir también que una de las potestades de la Asamblea es interpretar la ley y la Constitución, y eso es lo que ha hecho en este caso. Claro, pero nuevamente, si puede interpretar la ley, la pregunta es si que lo puede hacer de una manera contradictoria consigo mismo, ¿verdad? Y de una manera tan flagrante. ¿Sí? Y ese es el problema. El problema es que ha actuado de una manera y de repente, de la noche a la mañana, pues actúa de la manera contraria. Y eso es entonces lo que genera esa inseguridad. Si la Asamblea, si las personas que son los que hacen las leyes están dispuestas y que tienen la potestad de interpretarlas, son los quienes las aplican de una manera más arbitraria, eso es lo que genera más inestabilidad para un Estado de Derecho. Y entonces, doctor, la decisión de ayer en la Asamblea tiene efecto jurídico o no. A ver, lo que yo creo que debería pasar o lo que debería hacerse es que el propio juez pues manda a la Corte Constitucional a decir, oigan, señores de la Corte Constitucional, esto es lo que ha pasado, quisiera saber cuál es su criterio, ¿verdad? Porque al final es quienes van a hacer la interpretación de la Constitución, de que si tiene que estar en funciones o no, de manera final y puntual, va a ser la Corte Constitucional. Y ellos son los que van a decir, sí, estuvo bien lo que hizo la Asamblea o no, estuvo mal lo que hizo la Asamblea. ¿Y el juez Rivera qué tiene que hacer? ¿Esperar la decisión de la Corte Constitucional mientras tanto se suspende el juicio? Yo creería que sí. Las 9 de la mañana con 33 minutos, 9 con 33 minutos, estamos dialogando con nuestro invitado, el doctor Curi. Gracias por estar con nosotros en este día viernes. Y en efecto, pues tenemos cualquier cantidad aquí de preguntas para el abogado Daniel Curi. Dentro de eso hay personas que dicen que el fuero del señor Jorge Glass, que es juzgado por la Corte Nacional de Justicia, también significa que mantiene la inmunidad. ¿Es así o no le parece? Eso es parte de la discusión jurídica que existe en el momento, ¿verdad? Nuevamente, ya tenemos estos precedentes donde nos indican de que tiene que estar en funciones para que funcione entonces el pedido de la Asamblea, ¿verdad? El fuero lo mantiene porque los hechos fueron en esa época, ¿verdad? Pero si buscamos cuál es el sentido de la norma, el sentido de la Constitución al momento de pedir autorización es justamente para eso, para proteger al funcionario, cabe la redundancia, en funciones, ¿verdad? Y no estar de una u otra manera chocando con esas actividades que tienen estos funcionarios, ¿verdad? Pero al momento en que deja de estar en funciones, pues entonces ya no debería tener esa razón de ser del enjuiciamiento penal, ¿verdad? O la autorización del enjuiciamiento penal. Sí, el fuero lo mantiene, pero es entre comillas inmunidad, que no es tal, porque no es que no va a responder por los delitos, es que tienen que pedir autorización para el procesamiento cuando estén en funciones. Eso es lo que no se mantiene, ¿verdad? Y existen entonces precedentes y por eso entonces es que existe esta situación donde sentimos que se ha actuado de una manera arbitraria. Ya, le consulto. En este caso es muy diferente, como usted decía, al anterior enjuiciamiento que se dio del señor Glass cuando había renunciado ya a la vicepresidencia de la República, ¿no? O ya estaba ¿se acuerda cuando vino el ex presidente Lenín Moreno? Claro, si mal no recuerdo, porque no recuerdo exactamente, ahí creo que fue un tema de abandono del cargo. Exactamente. Entonces ya no fue necesario ir con todos estos procedimientos eh, prejudiciales. Claro. Y claro, Ya, y por eso es que cabe entonces más aún la pregunta. Si en ese caso que él había renunciado, que ya no era vicepresidente, pero aún estaba incluso en el periodo para el cual fue electo, no se requirió la autorización de la Asamblea, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que ahora que ya tiene mucho más tiempo, que ni siquiera estuvo de candidato, piensen que sí? ahora, la decisión de la asamblea del día de ayer, doctor Curi, en el caso del ex vicepresidente Glass,
ellos lo pueden tomar, es decir, Glass y su defensa, como un triunfo, pongámoslo, si se pudiera calificar, usted me va a decir si, no, si es que no se puede, pero se lo puede calificar como un triunfo para ellos, una derrota o salieron empates. La lectura un poco política de esta situación, de verlo como un triunfo, la pregunta es un triunfo de quién y para qué. Pero ellos claramente lo van a tomar como un triunfo, porque para ellos lo es. Porque lo contrario hubiera sido que le hubieran permitido simplemente seguir con el enjuiciamiento. Pero también sería un triunfo para las otras bancadas que han permitido que esto suceda, porque de una u otra manera allanan el camino para poder seguir con sus planes. Bueno, ese es un buen punto. ¿Y ahora qué, en estos casos, qué sigue para Glass, que está en la Embajada de México? Va a la Pues Corte habrá que Marcial, ¿verdad? no, en mi criterio debería. A ver, hay muchos escenarios que pueden pasar y bueno, yo no puedo ser brujo y saber exactamente qué es lo que puede pasar. Puede ser que el juez diga, ¿saben qué? A la asamblea me equivoqué en enviarlo esto aquí, ya existe el presidente que se siga adelante, ¿verdad? Puede ser que la fiscalía insista en ese sentido, puede ser que el juez lo mande a la Corte Constitucional, ¿verdad? O puede ser que el juez diga, ¿saben qué? No tengo la autorización de la asamblea, cierras esta causa para él. ¿Verdad? Entonces, hay muchos escenarios que pueden suceder. Y hasta el momento en que sucedan, pues no sabemos qué camino o qué vertiente se tomará. Las 9 de la mañana con 40, perdón, 9 de la mañana con 38 minutos. Aquí el reloj de la radio está adelantado, así que mejor vemos el nuestro personal. 9 con 38, son las 8 con 38 en el sistema emisor, perdón, en el territorio insular de Galápagos. Son las 9 con 38 en el territorio continental y 8 con 38 en el territorio insular de Galápagos. Don Alcides Ezequiel Montilla. Doctor Curi, siguiendo con el tema, ¿verdad? La fiscal Salazar ha dicho que va a insistir en la formulación de cargos en contra de Glass en el tema este de la reconstrucción de Manabí. ¿Está bien que lo haga? Por supuesto, es su trabajo. Ella no puede quedarse de brazos cruzados y esperar que las cosas pasen. Ella tiene que ser proactiva, impulsar, seguir. Y en el caso del juez Rivera, él puede deducir que como ha caído en el limbo esta situación, este caso, a esperar o por último cerrar el caso. Por supuesto, también podría hacerlo y, y podría fundamentarlo en ese sentido. El hecho de que no tiene su autorización, ¿verdad? Pero claro, eso es lo que causa esa inseguridad jurídica en los ciudadanos, porque han habido casos anteriores donde eso no fue requerido y resulta que ahora, pues sí se lo requiere. Y eso es entonces lo que genera, bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando realmente? Oiga, doctor, ¿y qué tal si después de lo sucedido en la asamblea viene muchísima gente ocurrida y dice, bueno, mi caso también tiene que ser resuelto por la asamblea primero y yo voy a poner una demanda a la asamblea y la asamblea de repente se convierte como una especie de comisaría que tiene que resolver el más mínimo problema de un ciudadano común y corriente de este país? No solamente eso, ¿verdad? Sino que las personas a las que la Asamblea dijo, yo no tengo por qué pronunciarme, van a decir, ah, no, ahora en este caso la Asamblea sí se pronunció y en mi caso no se había pronunciado, yo quiero que la Asamblea se pronuncie, ¿verdad? Es decir, hasta qué punto este caso va a poder tener efectos retroactivos para los otros casos donde la Asamblea, pues, se lavó las manos. ¿Y qué tal si Rafael Correa dice, bueno, a mí también me pasó lo mismo, yo voy a demandar a la asamblea para que me le levante o no la inmunidad? Y entonces, Exacto. Así pues, también pudiera decir, ¿no? Porque Ajá. la Constitución es la misma. La Constitución es la misma, la Asamblea, bueno, pues, en teoría, si bien la composición de las personas son diferentes, como institución, pues también es la misma. ahora, la actitud del juez Rivera, ¿verdad? Él ha cometido alguna infracción, alguna actitud improcedente cuando pidió a la asamblea que dirima sobre el tema de la inmunidad de Glass, ¿o no? No, yo creo que no, porque no hay, distinto fuese si es que ya existiera, digamos, un fallo de triple reiteración de la Corte donde lo deja absolutamente claro, o una sentencia de la Corte Constitucional donde lo deja absolutamente claro, ¿verdad? Lo que él de una u otra manera está haciendo es, pues, seguir un poco de manera burocrática, pero seguir su trabajo. Yo estoy leyendo aquí al constitucionalista quiteño Ismael Quintana y él ha dicho
que el magistrado Rivera cometió un error inexcusable al actuar frente a una norma expresa. ¿Qué opina? Yo no creería eso, yo no creería eso, ¿verdad? Nuevamente, lo que ha hecho el juez Rivera está dentro de las posibilidades de interpretación jurídica, ¿verdad? Que habría un error inexcusable si es que claramente habría un precedente jurisprudencial sentado de manera taxativa diciendo que eso no se puede hacer, ¿verdad? Pero como todavía existe una posibilidad de interpretación válida, entonces no creo que en este caso específico habría tal cosa como un error inexcusable. Yo creo que la figura del error inexcusable tiene que ser tomada de una manera mucho más responsable. ¿Qué papel tiene en este caso la Corte Constitucional, doctor? Pues nuevamente, la Corte Constitucional, en este momento, pues ninguno. Pero lo que se tendrá que hacer es elevar alguna consulta hacia ella para que ellos pues puedan tratar de dirimir la situación, de hacer la interpretación correcta de la Constitución. Si para ello significa que la persona que tiene que autorizarse el enjuiciamiento tiene que estar en funciones o no. Y la Corte Nacional de Justicia puede de repente argumentar jurisdicción en la toma de estas decisiones. Podrían hacer una resolución vinculante, pero la pregunta entonces en esos casos sería si es que esa interpretación vinculante viene a se retrotrae el caso específico. Muchos han dicho que la Asamblea no tenía por qué pronunciarse porque la Asamblea solamente desde el punto de vista constitucional tiene potestad para autorizar el juicio al presidente o vicepresidente en funciones, hablando de la fecha de hoy, por ejemplo. Es que claro, esa es la situación y esa viene a ser justamente la discusión y el debate que hay en esta causa específica, ¿verdad? El hecho de que tiene que estar en funciones, ¿sí? Pero la Asamblea también hace interpretación de leyes y también hace la aplicación y eso es justamente lo llamativo. ¿Cómo puede ser de que a una misma norma, a una misma persona, en un caso prácticamente idéntico, pues hayan resuelto de una manera completamente opuesta? Oye, en esos casos, doctor, ¿qué debemos de hacer para que no se repitan estos oscuros espacios que tiene lamentablemente nuestras leyes y constitución? Convocar a una asamblea constituyente y decir, mire, en estos casos de controversia hay que llenar este problema, este vacío para que no se vuelvan a repetir las cosas, porque de lo contrario vamos a seguir dándole y dándole en el mismo bombo. Eso o votar responsablemente, porque al final somos nosotros quienes hemos puesto a esos asambleístas, Lo puede nosotros decidir también ciudadanos. la Corte Constitucional sin necesidad de convocar a una asamblea constituyente, pues, doctor Curi. Sí, pero tendría que ser, la Corte Constitucional no actúa de oficio, lo actúa siempre o cuando le llega un caso, o cuando le llega una consulta, algo tiene que motivarlos a ellos para actuar. Muy bien. Yo tengo aquí algunos mensajes que quería leer a través del Facebook, Radio Atalaya 680 AM. Aquí está el Facebook, Radio Atalaya 680 AM, que dice lo siguiente. El señor René Mendoza es uno de los que pasa, es uno de los que escribe mensajes. Dice, saludos a Atalaya. Feliz fin de semana. Es increíble cómo los correístas a cualquier precio desean desean devorar viva a la fiscal Diana Salazar. Eso del plagio ya se verificó con personal probo de prestigiosas universidades donde ellos son o han sido catedráticos. Ya es asunto o cosa juzgada, pero el correísmo herido persiste en lo mismo. Ojalá que la gente que votó por ellos, o sea, por los asambleístas, no caigan y crean en esta gente que no legislan, sino que se la pasan con el revanchismo político y su odio enfermizo hacia la doctora Diana Salazar. Hay otro mensaje del señor Marcos López que dice, Cronfle se fue a comer helados ayer y se le antojó de pronto unos helados. Y el señor Guacho Barragán dice, no, no fue helados, no fue porque tenía luego que votar a favor de Glass. Estos son algunos de los mensajes que tenemos. Llegan más de René Mendoza, que vamos a seguir leyendo a lo largo
del día de hoy en este programa increíble, ¿no? Pero a 2 días de Nochebuena y a 3 de Navidad, pero estamos metidos en una vorágine política judicial tremenda, Y Alcides. lo vamos a seguir. Sí, ¿qué le parece? El tema metástasis recién empieza, ingeniero. Recién empieza. Y tanta cantidad de estamentos del país que ha comprometido prácticamente todo. Sí. Y es muy curioso que en algunos casos es plagio y en otros casos es solo marco teórico, en algunos casos es corrupción y sobornos y en otros casos es un acuerdo entre privados, en algunos casos es especulado y en otros casos es un error de buena fe. Entonces, a veces la vara para medir es muy distinta para unos y para otros. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con usted. Es lo que dicen ese maniqueísmo, ¿no? Ah, para acá sí, es así, para el otro lado depende cómo lo vea, ¿no? Yo a propósito le quería preguntar sobre esto, si usted cree realmente que en el caso de Jorge Glass se ha forzado o ha habido, digamos, como que se ha estirado la parte legal llamándolo a una, como decía su abogada defensora, llamándolo a la fiscalía el fin de semana pasada antes de que pida la, este intento de asilo al gobierno de México, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? Que en muchos de estos casos existe ese riesgo de fuga, ¿verdad? Ujú. Eh, Muchas de las personas involucradas o de ese círculo, pues, se han fugado, ¿verdad? Entonces, lo que ha hecho ella fue, oiga, yo quiero información, quiero una versión, quiero esto, ¿verdad? Y no quiero que él se fugue, ¿verdad? Y lo que hace él es, pues, es darle la razón y termina, pues, escapando a la embajada. Entonces, ¿qué tan forzado es? Pues nada, a la final le han dado la razón a ella. En que había el riesgo de fuga. Claro, porque no Ya, había una orden de detención como tal, ¿verdad? Y a las finales tampoco estaba la autorización de la asamblea para juzgar. Entonces, pues, ¿cuál era el miedo de él? ¿Por qué corría tanto? claro. Otra cosa, antes de hacer una breve pausa, que le vamos a pedir nos dé unos minutos, pero antes de hacer la pausa, decía la abogada defensora del señor Glass en varios de los puntos en que, como se lo dijimos frontalmente, en varios de ellos no estamos de acuerdo, que aquí se eh, fraguan pruebas y que no deberían de haberse publicado los chats del caso Norero, que eso es una violación a los derechos, por ejemplo, según ella, de la alcaldesa de Simón Bolívar, la señora Vargas. La transparencia es uno de los pilares más fuertes de la administración de justicia. Todos los Ujú. procesos son públicos, ¿verdad? Solamente son reservados cuando están en etapa de investigación previa. Al momento en que ya pasa una instrucción fiscal, pues ya se convierte en público. Y cualquier persona lo podría hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que es tanta la información de una u otra manera y es tanta la situación de, digamos, de querer informarse de la ciudadanía para no llamarle morbo, ¿verdad? Que a veces publicar esto de aquí, miren, estas son las pruebas, contradice justamente ese argumento de que no hay pruebas, ¿verdad? Entonces, al decir, miren, aquí son algunas de las pruebas que tenemos, lo que hace es fortalecer, al menos en el debate público, de una manera transparente, cuáles son esas pruebas, ¿verdad? Recordemos de que aquí, en este caso, en el caso de estos chats, no es que hubo una orden judicial para interceptar las comunicaciones, no, lo mataron a este señor y hacen una explotación del teléfono para ver pues qué había y quién pudo ser la persona que lo mató, ¿verdad? Y ahí es donde empieza a salir todo esto, donde se abre esta caja de Pandora. O sea, no hay ninguna violación de derechos en este caso, No, no. porque es un caso, digamos, judicial, ¿no? Yo también, yo lo veo así, pero yo no soy abogado, yo lo veo en que la transparencia y que además ya las pruebas las presentó públicamente, pues la fiscalía. No Claro. es que está en proceso, en la etapa, no sé cómo le dicen ustedes los abogados
de investigación o de indagación o de instrucción. No, no está. Ya hubo la audiencia de formulación de cargos públicamente. Claro, con la audiencia de formulación de cargos entra instrucción, ¿verdad? El Ya, proceso no es uno de esos procesos reservados, es público. Cualquier persona podría ir, sacarle copia del proceso y subirlo a la red, ¿ya? Y lo que hizo la fiscalía fue pues, adelantarse eso pues, y subir entonces esta parte de las pruebas. definitivamente. Vamos a hacer una breve pausa. Le pedimos nos dé 3 minutos, estimado doctor Daniel Curi, quien es académico, pues también estuvo, como dijimos, en la judicatura, donde tuvo un muy buen paso, y especialmente un estudioso en la parte del derecho penal. Hoy tenemos la final de la Copa Mundial de Clubes, no se olviden, y además, Alcidito, le queremos contar que vamos a tener el fin de semana en Atalaya varios de los programas que hemos hecho estos días por el aniversario 79 de la radio. Excelente. Perfecto. Vamos a la pausa, ya volvemos en un momento. Música navideña. Oye, a propósito de Navidad, antes de continuar con nuestro invitado, el doctor Daniel Curi, queríamos leer, aquí vemos el diario El Universo, que dice que la primera dama, perdón, Lavinia Balbonesi, ha empezado posadas toda esta semana, navideñas. Y dice, la posada navideña se inició en la sede del gobierno durante esta semana, dentro de un ambiente familiar, ameno y alegre, lleno de colores de la época, como el verde, rojo y blanco. El clan presidencial, integrado por Daniel Noboa y Lavinia Balbonesi, fue parte del evento que se desarrolló en horas de la mañana. Estuvo también el hijo menor de ambos, Daniel, de 2 años de edad, que vistió un traje claro. Estos momentos fueron compartidos a través de un video en la cuenta oficial de Instagram de la primera dama, donde se la vio repartiendo regalos a niños e interactuando con los asistentes. Celebrando la posada en el palacio, dijo en otra publicación de imágenes a sus más de 560,000 seguidores en esa plataforma de Instagram, la primera dama Lavinia Balbonesi. Así es que, bueno, mire eso, qué bonito. Pero yo creo que el hijito se llama Álvaro, dice Daniel. No sé si se llama Álvaro Daniel, pero yo sé que se llama Álvaro, ¿no? Álvaro, yo también sé que se Sí, llama Álvaro. creo que es un error aquí del diario, el redactor que Sí, puso esto. Pero bueno, ese es el espíritu navideño, ¿no? claro. Y qué bien que esté en Carondelet y qué bien que se transmita a todo el país, porque con tanta violencia y tanta controversia política y todo, la verdad es que el ambiente es crispado por otros lados. Eh, Muy bien, ahora sí, continuamos en esta parte culminante con el doctor Daniel Curi, el CIDIT. Doctor, este tema de metástasis, ¿ve? Porque muchos han dicho que no hubo mejor nombre para ponerle a este caso que metástasis, ¿verdad? Haciendo énfasis en el tema del cáncer, la metástasis ya cubrió todo el cuerpo, ¿verdad? Y efectivamente ha cubierto todo el cuerpo, porque hay, por ejemplo, todos los estamentos de justicia están involucrados, todos. Y entonces la pregunta es, ¿y dónde está la ley? ¿Dónde están los jueces? ¿Quién administra justicia? ¿No será que en este momento el perro se está mordiendo el rabo, doctor? A ver, ¿qué es lo que pasa? Lo que sacó a la luz el caso Metástasis es justamente eso, pues, que esta corrupción como cáncer pues se ha esparcido a todas las instituciones de justicia y de seguridad del Estado. Fiscalía, policía, judicatura, cortes, ¿verdad? Del primer nivel, nivel provincial, del nivel nacional, o sea, es una cosa inmensa. Pero Oiga, eso no significa necesariamente doctor, de que ha corrompido a doctor, todas las personas que conforman estas instituciones, ¿verdad? doctor, y un punto de orden. Todavía hay fiscales. Solamente estamos hablando de un solo teléfono celular Claro, y de una sola persona. claro. De un teléfono celular de una sola persona, pero que nos permite como dar una radiografía de la situación, ¿verdad? Pero nuevamente, eso significa que todas las personas que trabajan en estas instituciones, pues hayan sido corrompidas.
Entonces, hay algo de fe todavía en que hay fiscales honestos, en que hay jueces honestos y que hay personas que realmente quieren trabajar por un país mejor. Ahora, ¿y la respuesta quién la da? Pues la política, la justicia, los medios, el ciudadano, el Estado, otros estados. ¿Quién da respuestas ante la contaminación de la justicia a raíz de la divulgación de mensajes a través de un teléfono de un narcotraficante? Claro, la respuesta la debemos dar todos, ¿verdad? Los ciudadanos, ¿cómo? Al momento de elegir autoridades, pues que no vayan a permitir o que no sean parte de estas tramas de corrupción, ¿verdad? La justicia, fiscalía y jueces, pues haciendo las acusaciones y llevando al juicio y teniendo las sentencias correspondientes a todas estas personas que han conformado esto de acá. Policía haciendo las investigaciones, haciendo las depuraciones necesarias, ¿verdad? Para poder quitar a todos estos malos elementos. Y así, ¿verdad? Es una labor ardua, pero lo que hay que hacer básicamente es seguir la ruta del dinero. Pues, ¿a quién ha beneficiado este dinero? ¿Cómo ha beneficiado este dinero? ¿De dónde salía este dinero? ¿Cómo se movía? Pero todo eso ahí va a ser importante. Y claro, debemos empezar por este tema de la elección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que dijeron que eran 7, otros dijeron que eran 6, y que tienen que estar posesionados para el mes de febrero. ¿Eso tiene que reorganizarse, suspenderse, dejarse en pausa, o qué debemos hacer a su juicio, doctor? Actualmente está suspendido y lo que deberían hacer es un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Darse un baño de transparencia, eliminar todas estas irregularidades que han existido dentro del concurso y dar paso a un nuevo concurso ahora mucho más transparente, mucho más claro y que pueda haber una verdadera veeduría ciudadana. Pero el problema de la justicia no está con quienes pongamos justamente la Corte Nacional y todo esto de acá, ¿verdad? Porque son mucho más profundos. Mire, y lo digo habiendo estado dentro de la judicatura, hay problemas presupuestarios de la judicatura, porque mucho del dinero de la propia judicatura no se queda dentro de la judicatura, ¿verdad? Solamente todo pasa a una cuenta del Banco Central, ¿verdad? Y después el Ministerio de Economía es el que decide a dónde va ese dinero. Pero la judicatura entonces genera dinero que no lo puede manejar. Y no hay papel, no hay toners, no hay dinero para la seguridad de los jueces, y empiezan a ver entonces todas esas fallas en el sistema, que a la final es ¿qué es lo que hacen? Que los funcionarios se sientan de una u otra manera diciendo, si el Estado me va a tratar así tan mal, ¿verdad? Y tengo estas otras personas que quieren corromperme y tratarme muy bien, ¿verdad? ¿Por cuál me voy a ir? Entonces yo creo que el Estado lo que debería hacer, o las autoridades, pasando por la Asamblea y pasando por el Ejecutivo, tratar de darle a la judicatura realmente esa autonomía que merece, que constitucionalmente tiene. Conozco que su pasión como profesional es el derecho penal. Y yo le pregunto, ¿el derecho penal está siendo demasiado contemplativo con los acusados? No, no, en absoluto, porque mire que los acusados dicen que, oh, que se me está violando los derechos humanos, que se me está, ¿verdad? Que al final son personas que terminan siendo condenadas, ¿verdad? Pero recordemos de que muchas de estas barreras que pone el derecho penal no está puesta para la gente que es culpable, está puesta para la gente que es inocente, ¿verdad? Entonces, claro, la otra cara es la gente que dice, no, que el derecho aquí es muy benevolente con las personas, que es muy benevolente con los delincuentes, ¿verdad? Pero los delincuentes dicen que es muy fuerte contra ellos. Entonces, realmente, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hay una serie de límites al derecho penal, unas garantías que están puestas justamente para que a las personas que son ciudadanos y que son inocentes no sean víctimas del abuso del poder. Para terminar, en lo que a mí corresponde, doctor Daniel Cure García, ¿el caso del juicio político a la fiscal está caído o no? No. Y yo creo que va a ser más bien un show y hay que ver, pues con lo que ha pasado últimamente con la Asamblea, pues qué va a pasar también con eso. Porque al final es todo el mundo dice, yo no voy a dar paso, pero lo que hacen paso a un costado, pues son ellos, ¿para qué? Para llenar la vía a otras cosas. Entonces yo creo que eso le genera más incertidumbre a la fiscal general y claro, igualmente ella lo que tiene que hacer, pues es seguir actuando con la rectitud con la que está actuando actualmente. Claro, así es, porque igual le van a tener ahí, como quien dice, tratando de empujar sus adversarios políticos Claro. eh, ese juicio político, por más de que en este momento dicen, bueno, no hay los votos, no hay, pero se lo mantienen ahí, digamos, tratando de, como diciendo,
aquí de una u otra manera, porque está en la comisión de fiscalización, ¿no? Claro, pero es como que le pongan una pistola en la cabeza y le dicen no te voy a disparar, pero igual la pistola está, igual se tiene miedo. Así es, así es. O sea, como usted dice, es una amenaza permanente, ¿no? Entonces, eso no es nada bueno, pero en todo caso, la fiscal hasta ha demostrado que sigue actuando con esa firmeza, como acaba de manifestar el doctor Daniel Curi. Hay otro mensaje antes de ir a la pausa comercial y dice, buenos días señores de Radio Atalaya, debemos hacer una campaña muy grande para que la Asamblea Nacional dejen de ser alcahuetes de la corrupción. Si no manifestamos nuestro malestar, seguirá lo mismo de siempre, dice el señor Carlos León. Gracias por su participación también al señor Carlos León. Y esa es su opinión a través de Radio Atalaya 680 AM y la damos a conocer. Daniel, que tenga un muy buen fin de semana, especialmente una feliz Navidad en compañía de los suyos. Le decía la vez pasada que conozco mucho a sus primos, en este caso serían tíos, los Curimata, a Omar, entiendo que ellos serían tíos, ¿no? A Omar, a Jorge, a Javier, a Florisa, han sido amigos míos de mucho Sí. tiempo, ¿no? Así es que, eh, además, yo le decía a Jorge que son físicamente parecidos. Él es más, digamos, más alto, ¿no? Y más grande, como que dice, pero son físicamente parecidos. Así que un gusto saludarlo. El gusto es mío y felices fiestas a los radioyentes y muy buenos días. Muy bien, era el doctor Daniel Curi, especialista en Derecho Penal, abogado además y catedrático